Hola, ¿tienes problemas al montar tu PC? Quédate y aprenderás todo lo necesario. Normas y consejos a seguir. Mantener el lugar aireado y con buena iluminación, ya sea con luz artificial o natural. Debemos limpiar el lugar donde se vayan a colocar las piezas del equipo. Mantener ordenados los tornillos y piezas pequeñas para una mayor facilidad a la hora de montar el equipo. Utilizar una pulsera aislante para no cortocircuitar ningún componente. No debemos comer ni beber nada a la hora de montar el PC. Evitar dañar los componentes, ya sea con las herramientas o manipulándolos. Los materiales que necesitaremos son destornilladores, pasta térmica, alcohol y pañuelo. Componentes: placa base, tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen el ordenador. Esta placa es de la marca Gigabyte, con un formato ATX, con 3 ranuras PCI y 2 slots de RAM, etc. Procesador: es el cerebro del ordenador, en este caso es un procesador Intel E2180 Pentium Dual Core de 2 GHz. Disipador: el disipador es un instrumento utilizado para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Memoria RAM: es la memoria principal del ordenador, donde se almacenan programas y datos. Memoria Kingston DIMM 1,8 voltios y 2 GB. Disco duro: elemento de almacenamiento de datos. Disco Samsung de 40 GB de capacidad y 7200 revoluciones por minuto. Unidad de discos: dispositivo de almacenamiento de datos que realiza operaciones de lectura-escritura en discos ópticos. Tarjeta de red: periférico que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí, permitiendo compartir recursos entre ordenadores. Fuente de alimentación: dispositivo que alimenta los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Algunas fuentes disponen de un botón para apagarla o encenderla. PC Case de 460 vatios de potencia. Caja o chasis: estructura metálica que alberga y protege los componentes internos. Ensamblaje del ordenador. Vamos a empezar introduciendo el microprocesador en el socket de la placa base, y para ello debemos levantar la palanca metálica presionándola hacia abajo, y con esto quedará abierto. Una vez abierto el socket, dejamos caer el microprocesador sin hacer presión. Solo debemos fijarnos en las guías que trae para ponerlo correctamente. Por último, cerramos el socket. Para poner la memoria RAM, tenemos que abrir las pestañas que hay a los lados de su módulo. Una vez abiertas, tenemos que meter la RAM fijándonos de nuevo en las guías que trae la memoria en forma de huequecitos. Localizada la forma en que poner la RAM, presionamos hasta que las pestañas se cierren por sí solas. Después de colocar la memoria RAM, hemos decidido colocar el disipador, pero antes tenemos que poner pasta térmica entre el micro y el disipador para que no se caliente tanto. Tenemos que tener cuidado de no poner mucha pasta térmica. Una vez distribuida la pasta térmica de una forma más o menos uniforme, procedemos a colocar el disipador. Este tiene una base que se pone debajo de la placa para atornillar el disipador.
Colocada la base en su lugar correspondiente, dejamos caer el disipador con mucho cuidado, ajustándolo a los orificios para los tornillos. Solo nos queda atornillarlo y enchufarlo a la placa base. Metemos la placa base en el chasis, teniendo en cuenta los orificios para los tornillos y los conectores para el panel trasero. Atornillamos la placa base en el chasis. Luego de atornillar la placa base, vamos a introducir la tarjeta de red en la ranura PCI, que como con la RAM, tenemos que fijarnos en las guías del slot y de la tarjeta. Metemos el disco duro en el hueco del chasis y lo atornillamos. Abrimos la pestaña que asegura la unidad de discos, la metemos por la parte frontal de la caja y volvemos a cerrar la pestaña. Metemos la fuente en su lugar correspondiente, teniendo en cuenta su tamaño. Posteriormente, la atornillamos. Vamos a enchufar la fuente a los distintos componentes del hardware del ordenador. Primero, enchufamos la placa base con el cable ATX Stecker de 24 pines, pero en este caso es de 20 pines, por lo que tenemos que agregarle los otros 4. No se nos puede olvidar enchufar la fuente a la placa para darle corriente al microprocesador mediante el cable de 12 voltios Power de 4 pines. Enchufamos las unidades de almacenamiento con el cable Molex. Conectamos la unidad de discos y el disco duro a la placa base en el conector IDE. Conectamos los cables del panel frontal. Conectamos los cables de audio y los de USB. Encendiendo el PC. Conectamos el ratón mediante USB. Conectamos el monitor por VGA. Conectamos el teclado mediante PS2. Conectamos el cable de corriente y presionamos el botón para encender la fuente de alimentación. Por último, le damos al botón para encender el PC. Podemos observar el graph de Ubuntu, que tiene instalado un sistema dual entre Ubuntu, concretamente Lubuntu y Windows 7.